Buenas noches a todos, mi nombre es Gonzalo Vela. Hoy estamos en esta charla, en este conversatorio que vamos a tener con Flor González sobre este tema que es por qué es importante estudiar filosofía. Y lo vamos a ir conversando y vamos a ir tocando diversos puntos que nosotros consideramos que son importantes dentro de la filosofía. Y dentro del curso que nosotros dictamos de manera regular ya hace muchísimos años, basándonos en la filosofía clásica, en los grandes filósofos, en los grandes sabios de todos los tiempos, y cómo es que entendemos nosotros el enfoque filosófico. Entonces, vamos a empezar hablando y quizás un poco respondiendo preguntas que por ahí podemos tener. También las pueden hacer llegar a través del chat de Zoom o de Facebook, y nosotros las iremos respondiendo a la medida en que vayan llegando. Bien, ¿por qué estudiar filosofía? ¿Por qué es importante en estos tiempos? ¿Por qué estudiar filosofía? Yo pienso además, porque lo he visto, la filosofía actualmente se ha puesto de moda. A pesar de que Nueva Acrópolis viene dictando este curso desde hace 60 años, actualmente la filosofía puede servir para muchas experiencias, para poder comprender la vida, para poder responder a diferentes preguntas que el ser humano tiene. La filosofía que estudiamos en Nueva Acrópolis no solamente pretende poder transmitir un conocimiento que de hecho lo tiene, sino sobre todo pienso que la característica fundamental del curso de filosofía que dictamos en Nueva Acrópolis es que tratamos de llevar todas las enseñanzas que los grandes filósofos, los grandes pensadores, los grandes sabios dieron en su momento y llevarlo a la realidad actual. O sea, cómo esto que está dentro de la filosofía me puede ayudar a vivir, cómo estas enseñanzas o estos postulados que dan estos filósofos me puede ayudar, por ejemplo, a tomar mejores decisiones, a saber cómo llevarme mejor con otras personas, cómo elegir quizás la mejor opción o cómo responder frente a los momentos difíciles. Entonces, si logramos extraer ese elemento práctico en la filosofía, es muy útil para nuestra vida actual. Además, también podemos decir que la filosofía nos puede llevar a reflexionar, ¿no? No sé qué piensas. La reflexión creo que es un ejercicio, en este caso de la mente, que muchos creemos realizar, pero creo que no necesariamente sabemos hacerlo completamente. No sé qué piensas tú sobre la filosofía. ¿Nos puede llevar a reflexionar? Creo que esa es la idea fundamental de lo filosófico. Y la idea quizás incluso que se ha tenido de la filosofía a lo largo del tiempo, de la historia, ha ido cambiando, porque si nosotros comparamos la filosofía clásica que tenían los griegos, que llegaron a tener los romanos, era una filosofía de buscar una respuesta, una filosofía de aprender a conocerse, de aprender a verse a sí mismo. De ahí justo lo que tú mencionas, efectivamente, de la idea de la reflexión. Es como verme en un espejo. Y muchos filósofos escribían con esa intencionalidad, que uno pudiese verse en un espejo, que era una sabiduría, que era un ideal, de tal manera de que uno pueda contrastar su vida, lo que está haciendo, con lo que podría llegar a ser. Y ahí hay un aspecto bien interesante de la reflexión, porque la reflexión, siguiendo este símil del espejo, que es vernos a nosotros mismos, así como cuando uno se ve en un espejo, nosotros normalmente tenemos una idea de cómo nos vemos, por lo menos una expectativa más o menos favorable. Entonces, cuando vamos, uno contrasta de que esa idea que tenemos concuerde, y el espejo nos permite eso. Entonces, la filosofía como espejo, o como reflexión, donde verse, también todos tenemos una expectativa de lo que queremos ser y necesitamos contrastarlo con algo. De ahí que la filosofía que nosotros rescatamos tiene una característica, es una filosofía con ideal. Es decir, tiene un ideal de por medio. No es solamente filosofía por filosofar, por pensar, porque eso es más o menos lo que a veces suele ocurrir. Se reúne un grupo de amigos, dice, bueno, vamos a filosofar. Entonces se ponen a hablar una serie de cosas, pero
no hay una búsqueda de un ideal. Y un ideal, nosotros lo entendemos, también como lo planteaban en el mundo clásico, como una idea de perfección, como un modelo al cual uno sigue. Entonces, una filosofía con ideal apunta en esa dirección. Y en ese sentido creo que todos somos idealistas, porque todos tenemos la expectativa de algo mejor. Si un ideal viene a ser una idea perfecta, creo que todos soñamos con una sociedad más perfecta, nosotros mismos nos soñamos más perfectos, entonces necesitamos un ideal como sociedad, un ideal como personas. Entonces, esa es la característica que nosotros vamos desarrollando también en el curso. Claro, todos tenemos un ansia de perfección, ¿no? A eso te refieres, como que todos imaginamos cómo las cosas pueden ser mejor. Y en ese imaginarnos que puede ser todo mejor, en la búsqueda de querer hacerlo todo mejor, el ser humano también se va perfeccionando, se va volviendo cada vez mejor, porque persigue un ideal de crecimiento, porque persigue un ideal de mejoramiento. Pero aquí surge algo bien interesante, porque yo creo que más o menos todos podemos ir entendiendo que queremos que las cosas sean mejor, queremos que el ser humano sea mejor. ¿Por qué, si queremos esa perfección, o llamémosle crecimiento o anhelo de superación, por qué es tan difícil? O sea, ¿por qué, si todos tenemos esa inquietud o esa búsqueda, por qué es tan difícil conseguir vivir o ver un ideal? Quizás hemos perdido, yo pienso, en nuestra época, esa visión idealista. Nos hemos vuelto, no siempre pesimistas, pero a veces uno considera que el ser realista es vivir sin esa direccionalidad que da el ideal. Es como uno vive el momento, vivimos lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Ante situaciones difíciles, como las que hoy día atraviesa la humanidad, nos atrapa el momento, nos atrapa el problema. Y no tenemos ya ni siquiera la esperanza de que algo pueda ser mejor. Es más, hay gente que ya, hasta eso que es tan esencial en el ser humano, la esperanza, la ha perdido y piensa que todo va a ir hacia peor. Digamos que de acá a unos años, o la expectativa de felicidad que uno puede tener como que se opaca o va desapareciendo. Entonces, ese realismo pragmático, digamos, cotidiano, de estar solamente en el momento, viviendo el instante, y no soñar con un ideal que no tiene que ver exactamente con lo material, ¿no? Porque a veces uno puede pensar que un proyecto de tipo material, bueno, eso es un ideal. Pero ya vemos cómo situaciones como la pandemia, de un zarpazo nada más, desaparecieron muchísimos sueños, entre comillas, materiales. Entonces, ¿qué sostiene a un ser humano a pesar de todo eso? Esa es una pregunta, por ejemplo, que hacía Joseph Campbell, este estudioso de los mitos. Él decía, tú tienes que plantearte una pregunta, ¿no? ¿Qué te levantaría si en un momento de tu vida se cae todo? Pierdes todo. Todo se destruye. ¿Qué idea es la que te permite levantarte y continuar? Si uno no puede responder eso, nos está faltando un ideal. Justo me haces recordar que dentro del curso justamente se ve este proceso o esto que estás escribiendo, ¿no? Porque claro, para poder llegar a vivir buscando nuestros sueños o alcanzando el ideal que mencionas, es como que hay un trayecto, acá está el ideal y uno está aquí y tiene que hacer un recorrido para poder llegar. En ese recorrido suceden muchas cosas. Como tú dices, el desaliento, viene el miedo, la duda. Y en el curso hay un tema justamente que trae las enseñanzas de un libro muy, muy, muy famoso, y no solamente famoso, sino profundo, que es el Majábharata. Y en esta historia cuenta todo lo que vive un guerrero, en este caso Arjuna, que tiene que combatir o enfrentar a unos enemigos, pero cuando ve a todo ese gran ejército, tiene miedo, duda. Y él es un guerrero que ha sido entrenado
en el arte de la guerra, es muy inteligente, tiene mucha estrategia, pero cuando llega ese momento tiene miedo y duda. Entonces, en esta historia hay alguien que juega un papel muy importante que le va a ayudar a recordar lo que él ya sabe. Porque uno no va a ese enfrentamiento sin nada, sino se prepara. Pero cuando llega el momento, no necesariamente actuamos de la forma en que nos hemos preparado. Entonces, ahí aparece en este caso, su maestro, su instructor, que se llama Krishna. Y Krishna, pedagógicamente, le va haciendo recordar por qué él tiene que vencer su desaliento, por qué tiene que salir adelante, por qué tiene que luchar, ¿no? Y en esta obra justamente está tratando de graficar, si bien es una historia, ahí tiene mucho simbolismo que nos puede ayudar a nosotros también a recordar quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué queremos ser mejores, por qué queremos quizás cambiar el mundo. Ahora, disculpa que te interrumpa ahí, lo interesante de esta obra es que el personaje, por lo menos en ese momento, y es la parte que analizamos en el curso, el personaje central es un guerrero. Y la escena crítica o más importante es en el campo de batalla. O sea, el autor de esta obra, es un autor desconocido, no se sabe exactamente, pero lo pone genialmente en una situación de las más comprometidas, porque está en un campo de batalla, está en juego su reino, o sea, todos sus bienes materiales, está en juego su honor, está en juego el valor que él debe tener, la posibilidad de morir también está cerca. Entonces, colocar a un personaje de esta naturaleza en un campo de batalla, enfrentando prácticamente la vida y la muerte, jugándoselo todo, creo que grafica perfectamente lo que nosotros vivimos también como seres humanos. O sea, la vida sentida como una batalla, nosotros como guerreros que tenemos que luchar, estamos ante la vida y la muerte constantemente. La pandemia nos ha venido a recordar con una brutalidad impresionante. O sea, la muerte, su cercanía, obviamente hace que uno también se pregunte cómo actúo ante eso. Y eso es lo impresionante de esta obra, de colocar a este personaje en todas esas situaciones tan humanas, tan nuestras, y que a veces no tenemos respuesta, ¿no? Y como tú decías, necesita el consejo y el recuerdo, ¿no? Porque te acuerdas, hay una frase que le dice Krishna a Arjuna, ¿no? Porque el episodio que mencionabas, el desaliento, ¿no? El desaliento, que también otra situación que todos vivimos, nos sentimos desalentados. Después de, a lo mejor, estar dispuestos a luchar, llega un momento en que ya no nos sentimos motivados, nos hemos desalentado por tantos tropiezos. Y viene el desaliento. Dejamos todo, y eso le pasa a Arjuna, tira el arco, dice, no lucharé. Y ahí Krishna, ¿no?, le dice, ¿no?, que es indigno de un guerrero actuar de esa manera. Y esa parte me gustaría que conversemos, ¿no? Esa falta de dignidad, esa indignidad de no estar a la altura del momento, porque le reclama, tú eres un guerrero, no te puedes permitir el abatimiento. Entonces, esa parte creo que es una de las centrales también de este momento. Sí, bueno, de hecho, en el curso de filosofía que dictamos en Nueva Acrópolis, analizamos esta obra, una parte, porque en realidad tiene muchísimas enseñanzas. Esta parte que hablas de que si alguien está preparado o está buscando, quiere vivir un sueño, obviamente tiene que haber en ese proceso un esfuerzo. Y no es digno del ser humano. O sea, si nosotros habláramos completamente de lo que implica ser un ser humano, sería a usar todas las capacidades que tiene el ser humano para poder salir adelante. O sea, el ser humano tiene muchas posibilidades, muchas potencialidades, muchos poderes internos que aún faltan descubrir. En el caso de Arjuna, él ha
en algún momento descubrió su naturaleza interna, descubrió que tiene capacidades muy, muy grandes, pero en el momento de la batalla las olvida. Entonces, lo que hace Krishna es recordar, y es por eso que le dice: no es digno de ti, porque tú ya has visto que tienes toda una naturaleza que en esta historia la cuentan como la naturaleza espiritual, aquella que no muere, aquella que trasciende y que tiene el poder y la voluntad para poder salir adelante. Y toda la historia, en realidad, del Bhagavad Gita, que es un capítulo del Mahabharata, trata de eso, o sea, de recordar qué tan importante es la memoria. Qué tan importante es no olvidar, porque ¿de qué nos sirve saber si en el momento en que tenemos que actuar lo olvidamos? Entonces, ser digno quiere decir ser un ser humano con mayúsculas. O sea, no es digno del ser humano rendirse, no es digno del ser humano actuar de las formas menos o de la forma más vergonzosa. Es digno del ser humano actuar con lo mejor que tiene, pero para poder sacar lo mejor que tenemos necesitamos conocernos. O sea, necesitamos de alguna forma haber visto cuáles son mis capacidades y cuáles son mis debilidades. Si yo conozco mis fortalezas, entonces le daré más fuerza a eso y me cuidaré de mis debilidades. Esto es un conocimiento básico que todo ser humano debe tener. Y la filosofía ayuda a poder observarnos, conocernos de esa manera, de forma objetiva, sin caer en el extremo de creernos lo máximo y en el otro extremo de creernos que no somos nada. Entonces, esta es la enseñanza del Bhagavad Gita. Vivir con dignidad significa sobreponerse a todas nuestras dificultades utilizando lo mejor del ser humano. Y otro punto también que vamos desarrollando y vamos tocando dentro de la visión filosófica, porque a veces se piensa que la filosofía solamente atañe a la vida individual de la persona, y en verdad la filosofía también abarca lo colectivo y abarca lo social. Así es. Y esta filosofía hace de que en la medida en que uno sea una mejor persona o digna, como decíamos, también la propia convivencia con otras personas se hace más aceptable, se hace más digna. Entonces, una sociedad digna, obviamente conformada por personas dignas, es porque hay un vínculo especial que las une. Había algunos autores, por ejemplo, que decían que cuando reunimos un grupo de gente, aún no tenemos una sociedad humana propiamente. Reunir gente simplemente es una agrupación de personas, pero una agrupación de personas no tiene rango de una sociedad. Establecemos una sociedad cuando tenemos un vínculo entre nosotros. Y uno de los vínculos fundamentales justamente se basa en la dignidad, en que yo puedo respetar al otro simplemente por el hecho de que es un ser humano. Y puedo comunicarme con él y puedo creer en sus valores. Que eso es lo que hoy día nos está fallando muchísimo. O sea, ¿cuánto creemos en los demás? ¿Cuánto creemos en el valor de la otra persona? Es más, se ha llegado a un punto en el que uno no cree ni siquiera en el valor de sí mismo. Uno mismo ha perdido la propia credibilidad personal. Tantas situaciones que uno dice, bueno, ya la verdad, ya me perdí la fe, no creo que lo pueda hacer, no creo que tenga las capacidades. Entonces uno va perdiendo confianza en sí mismo. Y cuando uno pierde la confianza en sí mismo, nos sentimos casi como unas víctimas de todas las situaciones que empiezan a ocurrir. Y uno de los filósofos que reflexionó muchísimo sobre esta vida en sociedad, esta convivencia, fue Platón. Platón, como sabemos, una de sus obras de madurez fue La República, donde él plantea una visión de lo que debe ser, una visión ideal de lo que debe ser la vida en sociedad. Acá un pequeño paréntesis, porque cada vez que se habla de Platón, que se habla de lo platónico, efectivamente uno lo imagina con lo idealizado. Pero se lo ve en el sentido de que es lo irrealizable. Entonces, cuando se habla del amor platónico, se piensa pues que es el amor imposible o el amor que nunca se dará, pero uno lo sufre en silencio y que ojalá... Entonces, una idea distorsionada, cuando en verdad lo que planteaba
era de que hay un modelo, o sea, así podrían ser las cosas. No importa si no se realizan, pero por lo menos es una guía, es como las estrellas en el horizonte para un navegante. Uno no las alcanza, pero orientan la ruta. Entonces, el ideal o los ideales orientan la ruta. Y Platón, en esta obra, justamente muestra todas esas condiciones necesarias para lograr una vida armónica. Pero ¿cuál es el elemento importante? El ser humano. No importa las leyes que haya, es decir, si el ser humano no es moral, no es digno, no establece vínculos, no tiene respeto hacia los demás, no importa qué orden social impongamos, ese ser humano lo va a destruir. Entonces, por eso Platón se centra en la figura, ¿no? en el punto de formación del ser humano. ¿Cómo se forma el ser humano? Justo me hace recordar que también dentro de estos conceptos, ¿no? De poder vivir en sociedad, generar una convivencia entre los seres humanos, hay un valor que sería bueno rescatar, ¿no? Que es la confianza. La confianza es, uno lo puede decir quizás de la boca para afuera, que confías en ciertas personas, pero a veces hay como un temor escondido que te hace dudar, ¿no? Ahora vivimos mucho así, desconfiando de las personas, desconfiamos cuando nos tratan bien, o desconfiamos cuando alguien nos sonríe, o desconfiamos cuando alguien nos da algo como un regalo. Siempre uno dice, ¿qué es lo que quiere? Me van ¿no? a estafar. O te van a estafar, o hay algo detrás. ¿Para qué me estás dando esto? ¿Qué es lo que quieres? No sea, sé más directo. Y creo que cuando alguien no confía en otra persona, es muy difícil poder construir una sociedad. O sea, si yo no puedo confiar en tu palabra, en lo que dices, en lo que haces, es muy difícil poder unirnos para poder construir una sociedad. Y de hecho, o sea, el ser humano solo no podemos hacer muchas cosas. No, en conjunto es que podríamos lograr más. Y uno se hace más fuerte, ¿no? Justamente uno de los dolores más duros, ¿no? Que uno puede tener a veces es cuando la persona en la cual uno confiaba resulta que no era tal. O sea, el haber depositado la confianza y que se haya fallado en ese sentido es uno de los dolores más fuertes que existen. Y eso se puede dar en la familia, se puede dar en los grupos de amigos, en los trabajos. Y cuando se ha roto eso, reconstruirlo es difícil, porque siempre queda la sombra de la sospecha. O sea, y si lo vuelve a hacer, ahí el gran desafío justamente humano de volver a empezar, de volver a retomar. Obviamente nunca las cosas serán como antes, nunca, como dice Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río, nunca las cosas serán iguales, pero es insistir sobre aquello que es algo fundamental, ¿no? El poder confiar para poder convivir, porque nos hacemos fuertes cuando nos sentimos queridos, cuando nos sentimos aceptados, ¿no? Eso nos da fortaleza y nos da confianza personal también para poder seguir adelante. También con lo que estás diciendo, me hace recordar que o sea, yo sé, porque todos hemos tenido probablemente esta experiencia de que hay personas en las que confiábamos que nos fallaron, ¿no? Uno dice, me falló. Pero aquí se me viene a la mente una enseñanza, un pensamiento que dice, cuando las cosas son adversas o cuando las cosas son difíciles, en realidad en ese momento se conoce la fortaleza de una persona. Porque no podemos decir que en la vida no vamos a tener decepciones o que nosotros no decepcionemos a alguien. Pero como tú dices, el valor, la fuerza de reconstruir otra vez las cosas que de alguna forma se han dañado, eso solamente lo pueden hacer los hombres fuertes, los seres humanos fuertes. ¿Y cómo me vuelvo fuerte? Una enseñanza rapidita para volvernos fuertes es la unión. O sea, nadie puede sobrellevar una pena solo, nadie puede construir algo grande solo, sino más bien la unión de muchas voluntades, la unión de muchas manos, podemos hacer grandes cosas. Y eso no lo podemos perder, porque si lo perdemos, entonces nos aislamos, cortamos los vínculos, perdemos la confianza
y les aseguro que eso, más que tranquilidad, nos va a hacer sufrir tarde o temprano. Y bueno, hablando del sufrimiento, no sé. Bueno, otro aspecto también que vamos a tocar en el curso, porque vamos a hablar de este aspecto de vida en sociedad, de convivencia en sociedad, y ver cuáles son las bases, cómo podemos empezar a construir y no destruirnos. Porque parece que hoy día el mundo y los seres humanos están empeñados en destruirse unos a otros. Una cosa impresionante. Sabemos que nos hacemos obviamente fuertes, sin intención, ¿no? O sea, no nos damos cuenta que estamos haciendo eso. Claro, porque uno queriendo imponer su verdad o su idea termina destruyendo al otro. Entonces hemos perdido también todo sentido de la tolerancia y todo sentido incluso de respeto a la dignidad humana. Y bueno, eso lo analizamos también dentro del curso y cómo poder lograr esa convivencia y que empiece sobre todo por el ser humano. Que a veces nosotros le restamos valor al ser humano. Siempre queremos que los demás cambien y encima que cambien en masa, en grupo, ¿no? Y si no cambian, les ponemos un decreto, una orden, un reglamento para que todos cambien. Cuando en verdad el cambio tiene que ser por una voluntad propia. O sea, sin coacción. O sea, si logramos que una persona cambie por convicción, porque realmente está convencida de que eso es bueno, entonces vamos a hacer pasos mucho más seguros. Y se puede avanzar en ese sentido. Ahora, requerimos más herramientas. Y acá entra otro aspecto también del curso que a mí me gusta muchísimo, que es la parte, así como hemos hablado de la filosofía con ideal, que la filosofía también tiene relación con la vida en sociedad, también la filosofía en relación con la mística. Y en ese sentido, cuando hablamos de lo místico, nos estamos refiriendo, porque esta palabra viene de misterio también, y viene de estos aspectos un poco más profundos, un poco más internos, un poco más intuitivos, ya no son tan racionales, porque la filosofía hoy en día se ha vuelto, la moderna, muy racional, pero también existe la intuición, que es pararracional. Y todos como seres humanos tenemos vivencias pararracionales, es decir, intuitivas. Contemplar la belleza, por ejemplo, es una actividad, una experiencia intuitiva. Uno no la razona, de pronto la belleza está ahí, nos deslumbra y entra directo a nosotros. Entonces hay un texto que nosotros tratamos que es La voz del silencio. Sí, se toma algunas enseñanzas de la voz del silencio, que es en realidad escrito por una filósofa del siglo XIX. Aquí traído de Oriente. Es ¿no? traído porque de Oriente. Forma parte de la filosofía oriental, ¿no? Claro, en el curso de filosofía que dictamos vamos tomando, obviamente, como el sumo, las ideas más importantes, porque estudiar toda la filosofía o en realidad todo el saber humano es bastante. Entonces vamos empezando por algunas enseñanzas que son fundamentales, ¿no? Importantes, como esta que estás diciendo, que es la voz del silencio, que se refiere o hace alusión precisamente a que el ser humano tiene un mundo interior, una capacidad de poder ver la vida desde otra perspectiva, no racional, y como decías, intuitiva. Pero ¿qué es la intuición? A veces uno confunde la intuición con las percepciones, ¿no? La intuición, para definirla rápidamente, es una forma de aprender de todo lo que nos rodea sin necesidad de utilizar la razón. Entonces, aquí nomás nosotros decimos, ¿cómo? O sea, sin la razón. Es que la razón es una herramienta de la mente que nos puede ayudar a entender muchas cosas. Pero no es la única herramienta que el ser humano tiene para conocer. La otra herramienta se llama mente más pura o mente más abierta, y allí podría entrar lo que es la intuición, un captar la esencia de las cosas de una forma tan rápida como cuando uno entra a un cuarto oscuro y prendes la luz y en ese momento ves todo. Eso es la intuición. Y si por ahí alguien me dice, pero eso es posible, es posible. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa capacidad. Es como cuando uno dice, yo no soy generoso, pero puedes ser generoso. O sea, puedes desarrollar esa capacidad. De la misma forma, porque el ser humano tiene esa capacidad. De la misma forma tenemos intuición. O sea, es una capacidad que se puede desarrollar y que nos permite ver
lo que está detrás de las apariencias formales. Díganme, ¿quién no quiere tener esa visión? ¿Quién no quisiera desarrollar esa visión? Y con esa visión uno puede ver el alma de las personas, el alma de las cosas, el alma de la naturaleza. Entonces no se pueden ver con estos ojos, se tiene que ver con otros ojos. Y allí hablamos de que el alma tiene ojos, pero no son estos físicos. Y todo eso está en este librito de La Voz del Silencio, un libro muy pequeñito, pero que tiene muchísimo aprendizaje, muchísima enseñanza, muchísima instrucción para todos aquellos que nos queremos aventurar a conocer un poco más de la vida. Es una obra que busca que uno se vea por dentro, que es algo realmente difícil, vernos por dentro. Andamos muy pendientes de cómo nos vemos por fuera y cómo nos ven por fuera. Sin embargo, La Voz del Silencio trata de lograr un contacto con nuestro yo interior. Y es interesante porque cuando empieza la obra, las recomendaciones que se van dando es una suerte de preparación para el que lo lee, incluso ya desde la dedicatoria del libro, porque el libro empieza diciendo dedicado a los pocos. O sea, no es un libro que todo el mundo va a poder comprender ni tampoco seguir. Y no por lo difícil, sino por por la profundidad que se requiere. Pero aún así, obviamente, podemos captar estos elementos. Y toda la primera parte es como una preparación. O sea, si uno quiere escuchar lo mejor de sí mismo, porque esa es la voz del silencio, es escuchar lo mejor de uno. Entonces, hay que prepararnos, hay que colocarnos en condiciones. Es como cuando uno va a hacer algún tipo de actividad artística, uno va a tocar un instrumento, lo primero que tiene que hacer es calmarse. Si uno viene hecho una furia, bueno, sabe que va a tocar un concierto de rock, ¿no? Pesado, ¿no? Ya, ahí sí. Pero si tengo que manejar con cuidado mi instrumento, tengo que concentrarme, tengo que calmarme. Hay deportes donde si uno se precipita, hace las cosas mal. El ajedrez, si uno se precipita, se equivoca en la jugada. En el tenis ocurre lo mismo. Cuando un jugador de fútbol le gana la cólera también. Entonces, requerimos una cierta serenidad. Y lo que busca La Voz del Silencio es lograr ese toque de serenidad en medio de la tormenta. Porque a veces uno quiere buscar la serenidad en la punta de la montaña. Ahí es sencillo. O frente al mar. En la soledad uno está, uy, qué serenidad he logrado. Sí, es meritorio, pero el gran desafío es hacerlo en medio del huracán. Cuando todo se mueve, no dejar de ser quien soy. No perder mi identidad en la masificación. Seguir siendo yo con mis valores. Pero ese es un trabajo hacia adentro, ¿no? Entonces, ese era uno de los objetivos justamente de esta obra, que era La Voz del Silencio. Acá nos hacen unas preguntas. ¿Cómo hacer para recobrar la confianza en uno mismo en estos momentos de pandemia donde se ha perdido el trabajo, donde estamos expuestos a enfermarnos en cualquier momento? ¿Qué pensamientos debemos tener para contrarrestar esto? Empezaría diciendo que los pensamientos que no debemos tener son precisamente eso. O sea, la posibilidad de enfermarnos en verdad siempre ha existido. Lo que pasa es que tantos medios de comunicación va alimentando y se va generando un pánico. Obviamente no digo que seamos descuidados, pero no puede ser la idea dominante el hecho de que nos vamos a enfermar. No puede ser, porque si constantemente yo en mi cabeza tengo esa idea, obviamente estoy viviendo con miedo. Y ese miedo se va a manifestar en todas las situaciones de mi vida. Entonces tengo que reemplazar las ideas. Tengo que introducir nuevas ideas en mí. Eso aparte de tener buenas lecturas, de escuchar cosas positivas, enaltecedoras, inspiradoras. Necesitamos inspiración, ¿no? Porque si estamos viendo todo el tiempo los noticieros, o sea, hasta el más duro, ¿no? Hasta el más optimista va a perder un poco la guía. Algo que podría decir a la persona que ha preguntado esto es que también obviamente la inspiración en personas que salen adelante, pero también uno tiene que mirar lo que ha realizado hasta ahora en la vida. O sea, todos tenemos logros, todos hemos ido pasando por diferentes momentos y hemos tenido conquistas.
Entonces, en este momento puede ser que las cosas se hayan puesto más difíciles a unos y quizás no para todos, o sea, difícil en el sentido que todos podemos contagiarnos, pero también hemos visto grandes ejemplos de personas que se han reinventado. No es fácil. Todos estamos tratando de salir adelante, probablemente tenía un negocio y lo han cerrado. Claro, han despedido mucha gente del trabajo. Esa es la situación complicada ahorita, pero esto va a pasar. Esto no va a ser eterno, esto es una circunstancia difícil, pero va a pasar. Y una forma también de volver a tener confianza en uno mismo es ver todo lo que ha hecho. Tenemos logros, tenemos conquistas. El hecho de estar enfocados en este momento hace perder de vista todos los pasos que hemos dado y que nos han traído hasta este momento y que son nuestros triunfos. O sea, eso no podemos perder de vista y eso nos puede volver a despertar una fuerza y quizás mirar las cosas desde otra perspectiva y encontrar alguna alternativa, algo que me pueda ayudar a seguir consiguiendo mis recursos. Y otra enseñanza que recuerdo que también es de los estoicos, a mí me ayuda muchísimo particularmente, que dice, ¿qué le puede ocurrir al ser humano que no sean cosas de ser humano? O sea, lo que nos está pasando es algo que tenemos dos alternativas para salir de esta situación. O nos dejamos abatir o crecemos en esta circunstancia. Al final siempre será una elección del ser humano salir adelante, remontar, no desmoronarse, no desalentarse, y por eso es que traemos estas enseñanzas filosóficas que pueden servirnos de mucho soporte, porque al final los pensamientos, todo lo que tenemos dentro va a salir, pero necesitamos tener alguna instrucción, necesitamos tener esa fortaleza interior que da la sabiduría. Claro, la filosofía siempre fue el soporte en general para todas las épocas y para todo momento. Ahora, al principio lo que decía Flor, que la filosofía en tiempos de pandemia se ha puesto de moda porque ¿cómo me sostengo? ¿Cómo sigo caminando? ¿Cómo impido quebrarme? Porque lo primero que ocurre ante una dificultad es que uno se quiebra por dentro, se quiebra la moral, se quiebra el pensamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si algo se quiebra, es que le falta fortaleza, hay que fortalecerlo. Y la filosofía justamente se centra en ese aspecto, en fortalecer nuestras ideas, clarificarlas y fortalecer también nuestros sentimientos. Porque ese es el sentir, de ahí la idea de filosofía con ideal. Porque si yo tengo un ideal, eso me genera una ilusión. Si yo no tengo una ilusión, no marcho a ninguna parte, ¿no? Entonces, necesito eso. Entonces, el contacto con las ideas y sentimientos filosóficos nos van a ayudar muchísimo. Claro, y también el hecho de poder compartir también, todo este aislamiento ha hecho que uno se sienta solo, ¿no? Pero compartir estas ideas, por ejemplo, por eso nosotros estamos transmitiendo, tratando de compartir lo valioso que es la filosofía y por eso que hablamos de este curso, porque también ahí nos podemos reunir personas que tenemos esa forma de pensar, ¿no? O sea, que soñamos con un ser humano más grande, vivir en esa comunidad. Yo sé que ahora las clases son virtuales, pero tener una comunidad, tener un grupo humano en el cual también apoyarnos, no como un bastón, sino como inspiración, también para eso sirve la filosofía. Por eso hablamos de aprender a convivir, o por eso la filosofía ha dado enseñanzas, instrucción para poder convivir entre los seres humanos. Ese sería el mayor logro para nuestro momento. También otra cosa para agregar un poco de este punto es el hacer cosas por los demás. Acrópolis es una organización de voluntariado también, entonces el ayudar a las personas, el darles algo, nos va fortaleciendo, aunque a veces uno no tenga, pero el solo hecho de disponer de nuestro tiempo, porque no es un tema económico, es un tema de actitud, siempre hay algo que se puede hacer por los demás y eso nos da fortaleza. Parece impresionante, pero el ayudar a otros, en el fondo uno también se está ayudando a sí mismo. Entonces yo recomiendo a esta persona también que pueda participar de este tipo de actividad, de labor.
Otra pregunta también que nos hacen es ¿cómo preservar y fortalecer a través de las ideas, de pensamientos filosóficos para conseguir mis ideales? En realidad creo que, si entiendo bien la pregunta, yo pienso que fortalecer las ideas, primero es recordarlas. Para recordarlas hay que, primero es entender lo que la vida me está dando, entender lo que la filosofía me puede proporcionar. Cuando uno entiende, pues está pasando el proceso mental. Una vez que las entiende, la segunda parte es vivirlas, y esa es la parte más exigente. Porque uno puede tener, es más, muchos de los que están escuchando, lo que estamos diciendo probablemente no sea una novedad, porque estos libros que estamos utilizando para poder enseñar en estas clases están en las librerías, se pueden comprar. Y también, bueno, están en la tienda virtual de libros que tiene Nueva Acrópolis, está ahí. Pero ¿saben qué es el trecho más difícil? El llevar todo eso que aprendemos a la práctica. Y justamente allí la filosofía que Nueva Acrópolis promueve es una filosofía práctica que pueda usarse en el día a día. Entonces, ¿cómo reforzarlas? ¿Cómo reforzar esas ideas? Primero, recordarlas. Segundo, vivirlas. Porque si no las recuerdo, no puedo vivirlas. Y en el proceso de vivirlas me van a volver a saltar algunas otras preguntas. Entonces, cuando tengo preguntas, busco respuestas. Y al encontrar esas respuestas, me da más claridad para seguir viviendo. Y cuando sigo viviendo, vendrán otras preguntas. Y en ese momento busco más claridad para seguir aprendiendo. Es un proceso largo de aprendizaje, pero lo valioso es que en el proceso uno también ya se va sintiendo más completo, más feliz, como que más realizado. También recordar que los ideales, acá mencionamos un tanto lo que decía Platón, o sea, ¿cuáles son los ideales? ¿Cómo me doy cuenta si lo que yo estoy persiguiendo es un ideal? Porque tiene 3 atributos: es justo, es bueno y es bello. Entonces, en base a esos signos, ¿no?, yo lo puedo reconocer. O sea, es justo lo que estoy haciendo, produce un bien, es bello, ¿no? Entonces, todo eso también me ayuda a direccionar. Y obviamente tengo que alimentarme y profundizar qué significa la bondad, qué significa lo justo, qué significa lo bello, para no quedarme también con a veces la idea que uno tiene, que es una idea muy genérica o muy vaga. Entonces, profundizar en esos conceptos. Y eso también ayuda a tener más claridad y más convicción con nuestros ideales. Porque si el ideal es difuso, entonces se diluye. Y por eso hay gente que emprende algo, lo deja y después empieza otra cosa y lo vuelve a dejar porque está faltando claridad en lo que uno busca. Entonces, la filosofía nos enseña a identificar cuáles son esos ideales, cómo los podemos reconocer. Y para no confundirlo con otras actividades que pueden ser un proyecto que se acaba, que tiene un fin, pero que no es un ideal. Entonces yo puedo llegar a esa confusión. De pronto me planteo un proyecto que tiene inicio y fin, y cuando termino el proyecto me quedo vacío. Ya no tengo nada que me mueva. Entonces, o como ahora en la pandemia, me cerraron el negocio, se acabó mi vida. No, pero la vida continúa. O sea, mi negocio era un proyecto, pero no un ideal. El ideal me tiene que sostener aunque fracase en el proyecto. Es algo que está un poco más allá, ¿no? Y también nos hacen otra pregunta: ¿cómo superar la manipulación de personas e instituciones que siembran temores? Tenemos que desarrollar el discernimiento filosófico. Uno logra manipular a alguien porque ese alguien tiene temor. Entonces, una persona temerosa es fácilmente manipulable. Entonces, una de las primeras cosas que para nosotros no ser víctimas de manipulación es quitarnos un poco el miedo. O sea, hacer un esfuerzo por recobrar la coherencia, no asustarnos por las cosas que se van diciendo. Entonces va a haber menos probabilidad de que nos manipulen. Y otro es aprender. Aprender un conocimiento, bueno, justamente para nosotros la filosofía es el medio que nos ayuda a quitarnos el miedo a la vida, el miedo a la muerte.
Sí, justamente decían que el miedo viene porque uno ignora. Cuando alguien ignora, muchos fantasmas se dibujan alrededor. Hace unos días conocí a una persona que tenía un mal o había un síntoma de un mal y en ese momento, con ese síntoma que se imaginó que podía desencadenar muchos males, empezó a sufrir. Empezó a sentir agobio, angustia, ¿qué será? Y ahora esto, hasta que habló con el médico. Y el médico le dijo, mira, no te preocupes, esto no es así. Esto lo único que te va a hacer es esto. Y en ese momento que supo, en ese momento que le esclarecieron, o entendió, o comprendió, o conoció, es como que se disipara ese miedo. En este ejemplo tan concreto, podemos ver cómo funciona cuando alguien sabe. Si tú sabes, el miedo va a disminuir. Y la otra parte para superar el miedo será dar un paso adelante con valor. Pero lo primero es saber. Por eso que la filosofía, como amor a la sabiduría, propone que el ser humano pueda saber cada vez más. El conocimiento nos dará. El conocimiento es poder y las personas que manipulan lo saben muy bien. Entonces uno tiene que tener certezas, tener ideas firmes, conocer, saber, para que nadie nos cuente el cuento. Pero saber que es diferente que estar informado. Claro. Uno puede estar informado, pero de cosas que no son ciertas. Por eso justamente una de las cosas que enseñaban los filósofos era el discernimiento. O sea, ¿cómo reconozco? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo puedo ver la verdad o algo de verdad en medio de las, digamos, tantas brumas o situaciones confusas que sean de la vida? Y no es sencillo, no es sencillo. Y cuántas veces nos ocurre incluso con nuestros propios seres queridos, que a veces uno se sorprende de lo que hacen. Uno creía conocerlos y resulta que eran diferentes. Entonces, conocer a una persona es difícil, conocer a otra es mucho más difícil, ¿no? Entonces, pero justamente la filosofía nos da herramientas que permiten ese descubrimiento. Y también otro aspecto, ya cerrando nuestra charla, es sobre el destino. Dentro de este curso vamos a hablar sobre el destino, otro de los grandes temas de la filosofía. O sea, está la vida, está la muerte, está el sentido de la existencia, está el destino como finalidad que uno se propone y se estudia. O sea, ¿somos arquitectos? La pregunta que siempre quizás nos hacemos. ¿Somos arquitectos de nuestro destino o somos esclavos del destino? Creo que ni lo uno ni lo otro. Participamos, digo, ni lo uno ni lo otro, porque absolutamente dueños de lo que ocurre no somos. Hay cosas que nos pasan y que no hubiéramos querido que nos pasen, y sin embargo ahí están. Hay cosas que queremos que ocurran y nunca ocurren. Y hay otras cosas que sí, obviamente, logramos de que ocurran. Entonces, hay aspectos un poco, por un lado, misteriosos de la vida, porque cuando digo hay cosas que nos ocurren que uno no deseó, no me refiero necesariamente a cosas malas, también a cosas positivas, ¿no? Alegrías inesperadas, personas que uno no buscó y las encontró y fueron un bien para nosotros, adversidades que parecían que nos iban a destruir y se convierten, por el contrario, en el motor para poder avanzar. Entonces, como muchos decían, el destino es misterioso y, sin embargo, tiene ciertas leyes, ¿no?, por las cuales está regido, y nosotros lo tocamos también en este curso, porque el destino tiene que ver con el futuro. Nosotros vivimos de dos cosas: del recuerdo, pasado, de lo que hicimos, y de la esperanza, de lo que podría llegar a ser. Dicen que la esperanza es poderosísima. El ser humano se ha levantado miles de veces después de las guerras más horribles, después de las circunstancias más horribles, de haber vivido lo peor. El ser humano no se ha suicidado, se ha levantado
incluso en medio del horror o de la dificultad, hasta ha construido obras maravillosas, obras de arte, obras de literatura, de poesía, de música. En medio de dramas personales, ha podido sacar cosas bellas. O sea, hay algo en el ser humano, una potencia interior, que lo hace seguir mirando con esperanza el futuro. Se trata de entrar en contacto con eso. Eso es lo que pretendemos con nuestro curso. O sea, no es solamente informarnos, es ser filósofos. Porque uno puede estudiar filosofía como quien estudia pintura, pero otra cosa es pintar. Puede estudiar a los filósofos, pero otra cosa es filosofar o vivir con filosofía. Hacia eso apuntamos nosotros. Y bueno, es un curso para todos. Para todos. Por ahí alguien dice, no, pero yo no sé nada de filosofía. En realidad, si uno tiene inquietudes, si uno quiere encontrar algunas respuestas, si tiene una sed de saber, este curso es para todos ellos. Sí, los queremos invitar. Realmente vale la pena hacerlo, probar, que tengan la experiencia. No hay nada como tener la propia experiencia y de ir experimentando cómo las enseñanzas filosóficas a uno le enfocan la visión de otra manera. Es como haber estado viendo borroso y de pronto uno con el lente empieza a ajustar y logra nitidez. Y vemos las circunstancias y los problemas con claridad, con mucha mayor objetividad. Este curso, como dijo Flor, es para todo el público, es para aquellos que quieren conocerse más, que quieren aprender, que quieren mejorar, que quieren hacer algo por sí mismos, por la gente, por la sociedad, por la humanidad. Es un curso que va orientado en ese sentido y se va dando una serie de herramientas que nos van a ir ayudando en todo ese proceso y que va a ir formándonos también un criterio mucho más amplio, mucho más profundo y de tal manera de que terminando el curso, este curso obviamente uno puede continuar porque para nosotros la filosofía no es algo que uno aprende y se acabó, sino es algo que uno lo lleva toda la vida. Entonces, es algo que nos va a acompañar siempre, son enseñanzas muy valiosas y quedan invitados para poder participar de nuestro curso de filosofía para la vida y si no es ahora, pueden participar más adelante. Los invitamos sinceramente y que puedan tener esta maravillosa experiencia que todo filósofo tiene en contacto con la sabiduría. Les va a gustar. Bien, muchas gracias, nos despedimos y hasta una próxima oportunidad.